Hola, Dios te bendiga. Soy Andrés Quijano y por la gracia de Dios, el líder de este espacio llamado Inspira Podcast. Un espacio en donde cada persona o cada proyecto nos cuenta desde su origen hasta el presente sus vivencias y su experiencia y de cómo Dios de alguna manera incide en alguna etapa de su vida o de cómo Él permitió la apertura y desarrollo del proyecto. Quédese con nosotros, póngase cómodo, compartamos un momento donde aprenderemos de una historia que va a ser contada por nuestros invitados. Y para la primera parte del cuarto episodio de la segunda temporada de Inspira Podcast nos acompaña un proyecto muy especial y particular. ¿Por qué les digo particular? Porque si hablamos de proyectos musicales, lo más normal en la conformación de la banda son varios miembros de algunas congregaciones las que hacen parte de este proyecto. Un ejemplo, hace 2 capítulos tuvimos como invitados a la banda Éxodo, los cuales ellos de diferentes congregaciones conformaron la agrupación. Pero este es un caso bien peculiar, porque poco se ve en los últimos años, y es que un comité de alabanza sea el que genere un proyecto y aún más que sus feligreses sean los compositores de sus canciones. Y que al día de hoy, 4 años después, tengamos esta realidad en las plataformas digitales como Spotify, YouTube y algunas otras. Y que son canciones que nos han bendecido a muchos en particular. En un caso, su servidor quien les habla ha sido impactado con algunas de esas canciones que han sido subidas. Y para mí es un placer poder presentar en este momento al Comité de Alabanza y Pug Mutis, que es así como aparece en las redes sociales, o Nuestra Música y Pug Mutis, quienes nos van a contar de este proyecto fascinante, de cómo se dio a través de nuestro primer invitado, que es un hombre a quien Dios usó para que este proyecto fuese una realidad, que es el hermano Fausto Rueda. Y pues también tenemos como invitada a una de las chicas que siempre nos hemos visto que colabora en las canciones, en el apoyo como solista en algunas ocasiones, o en apoyo en voces, y es Dayana Vázquez, que también tiene una historia muy interesante que contar y que a través de esta primera parte en el final lo podrán saber. Así que, hermano Fausto, hermana Dayana, gracias por aceptar esta invitación. La verdad, estaba deseoso de que saliera esto, porque la gente necesita saber de cómo un proyecto de alabanza congregacional se da a través de varias situaciones que ustedes nos van a contar y que va a fascinar seguramente cómo se dio todo, y que en el presente pues todo es diferente, pero están ahí muy vivos. Entonces, hermano Fausto, hermana Dayana, quiero que pues ustedes nos den su saludo y que la audiencia pueda saber qué expectativas tienen ustedes en frente a este podcast. Hermano Andrés, Dios lo bendiga. Gracias a Dios, muy bien. Me siento muy alegre y bendecido de esta oportunidad que el Señor nos regala de compartir con usted y su trabajo también, que también es una gran bendición para la iglesia. Bueno, Dios le bendiga hermano Andrés, a todos los que nos oyen en este momento. Y bueno, es una bendición poder estar aquí eh, para compartir un poco de lo que nos ha permitido vivir el Señor a través de este lindo proyecto que es el Comité de Alabanza y Pumutis y nuestra música más específicamente. Así es, bueno, ya lo confirmó Dayana, ¿no? Nuestra Música y Pumutis realmente es el nombre del proyecto. Sin embargo, eso le da un parte de autonomía y de propiedad de que es algo autóctono de la iglesia del Mutis, que no interviene en ninguna iglesia más. Ya acercándonos al tema de las preguntas, yo sé que mucha gente los ha visto en el tema de lanzamiento de cada canción, que hay un video musical que expresa esa canción a través del tiempo, y que nos ha impactado el tema del desarrollo, la producción, el tema de cómo las canciones se han ido componiendo, las ideas, la grabación, etcétera, que esos ya nos van a contar.
Pero la primera pregunta obligatoria es, y la más lógica, ¿no? Y es cómo se fragua la idea del proyecto. O sea, ¿quién es la persona que levanta la mano y le comparte al comité de alabanza y también a la iglesia que hay un proyecto musical en mente? Bueno, ahorita lo comentaba y decía que, pues, principalmente la idea fue del Señor, ¿cierto? Es como una yo digo, es como una idea que nació ahí en el corazón del Señor y, pues, se la mostró a nuestro hermano Fausto, que en ese entonces, no recuerdo si 2020, desde el 2019, si no estoy mal, él venía siendo nuestro líder de alabanza. Entonces, pues, el Señor le mostró a él este proyecto y ha sido una bendición, hasta el día de hoy. Entonces, nació en el Señor y el Señor se lo mostró a él, y él nos lo plasmó a nosotros y bueno, aquí vamos. Ya ha sido un camino largo, pero aquí vamos y hemos estado de la mano del Señor. Hermano Fausto, ya que lo tenemos aquí, que es una oportunidad increíble, nos puede comentar, ya que usted es casi que la persona que Dios usó para poner la idea en la congregación de hacer el proyecto musical, ¿qué sensación tuvo? O sea, de que viniera esa idea y de que había expectativas por poder desarrollarla. ¿Qué, qué pensaba usted en ese momento? O sea, en su mente, ¿qué recorría? Bueno, algo particular es que estábamos empezando pandemia, veníamos en el 2019, como decía la hermana Dayana, de hacer un trabajo especial que nos formó, nos ayudó a superar obstáculos, a enfrentarnos tal vez a cosas difíciles y a superarlas. Cuando llega la pandemia estábamos muy compaginados, habíamos creado como una estrategia, una táctica de trabajo. Entonces la pandemia nos encierra, como todos saben y recuerdan. Estando encerrados, pues nosotros nos comunicábamos con WhatsApp, los de la directiva, y pues hablábamos de que la pandemia no podía ser un obstáculo para quedarnos de brazos cruzados sin hacer nada para la obra del Señor Jesucristo. Y dialogábamos y veíamos las dificultades, el hecho de no poder salir, encontrarnos, pero que eso no podía ser impedimento. Nosotros teníamos a un Dios que era todopoderoso y que debíamos hacer algo, algo para la obra de Él en ese tiempo tan difícil. Y es ahí, en ese entonces, creo que con la oración de todos ellos, donde el Señor en una madrugada me despierta y me muestra y me habla de un proyecto musical. Me anuncia unas cosas muy particulares. Ahorita más adelante las hablamos. Sabemos que ya el proyecto está en el plan de Dios, en la mente de Mano Fausto más específicamente, y que pues ya la directiva está enterada de lo que viene ese tiempo de pandemia. Surgen canciones o covers, si se puede decir, como cuando la iglesia canta, que es una canción que ustedes toman como referencia para dar los primeros pasos. Y la pregunta es, ¿qué sensación les deja el haber hecho este, digámoslo así, piloto para lo que se venía? Es decir, ¿por qué se eligió cuando la iglesia canta para hacer la canción prueba de lo que venía? Bueno, digamos que esa es la respuesta del Señor. Yo recuerdo, no sé David, si usted recuerda cuando debatíamos qué canción íbamos a cantar. Estábamos encerrados, empezaban las transmisiones y no eran como hoy en día se dan, que se pueden colocar letras, meter fotos, textos. No, era muy, muy plano, muy básico. Entonces nosotros debatíamos, bueno, ¿qué canción cantamos en este tiempo tan difícil que pueda llegar al corazón de los hermanos? Y pues cuando la iglesia canta era una canción que una hermana había estado cantando en la congregación y la tuvimos presente y empezamos a hablar, oye, esta canción puede hacer cosas bonitas dentro de la congregación estando todos separados, porque lo importante tal vez no es que en este momento estemos juntos, sino que cantemos y adoremos al Señor donde estamos. Y esa fue la conclusión que llegamos. Y bueno, ese fue el principio. Lo primero, antes de que llegara el proyecto musical, la idea que el Señor nos revela llega cuando la iglesia canta.
No, además que fue como un reto para todos, porque pues todos estábamos en ese momento encerrados, ¿no? Entonces, la comunicación que teníamos, me da risa porque la comunicación que teníamos era solamente por WhatsApp, el grupo de alabanza de la iglesia que teníamos en WhatsApp. Entonces, en ese entonces, Marcos, que pues es ahora y desde que inició el proyecto ha sido el productor musical, ¿sí? Le mandábamos nosotros los audios a él cantando para que él nos dijera si se oía bien o se oía mal, pobre Marcos, porque Marcos escuchó ahí Amén. cosas que él nos decía: "Por favor, ensayen, mire, acá se desafinaron, aquí esto". Entonces, yo creo que fue un reto personal para todos los que en ese momento participamos en esa canción, porque, por ejemplo, para mí, yo cantaba, yo decía: "No, esto se oyó muy feo, Marco me va a regañar". Se volvía otra vez y la grababa hasta que se la mandaba. Entonces, fue una experiencia también bonita, porque vivimos algo diferente y pudimos entender que también se le podía servir al Señor de una manera diferente en ese momento, pues, difícil que estábamos viviendo. Según ese relato, viene a aparecer una de las piedras angulares del proyecto, es decir, la parte técnica. Nos referimos puntualmente a Marcos Restrepo, a quien queremos saludar si puede escuchar este podcast en Santiago de Chile, donde está radicado con su esposa, Erika Pedraza, que también está involucrada en el proyecto, pero en la parte musical, sí, como solista. Pero enfoquémonos en Marcos. Tal parece que es él quien les indica a ustedes cómo deben grabar las voces y él ir organizando esa maqueta de canciones, ¿no? En base a grabación de voces, de pianos, percusión y etcétera. Pero también aparece en escena alguien indispensable en la congregación y que no se puede pasar por alto, por supuesto. Y es el pastor, quien desde la parte espiritual tiene que ser el apoyo, porque se trata de un proyecto bien congregacional y que él siendo la cabeza de esa iglesia o quien en ese momento está a cargo, debe enterarse que es como deben ser las cosas. Y en este caso hablamos y recordamos al hermano Salomón González. Él cómo toma la idea que ustedes tienen y cómo es que termina él involucrándose. Digamos que el proyecto musical de alguna manera nace también por una experiencia vivida en el 2019. Y es que, pues, el hermano Salomón en su momento, o en ese momento, toma la decisión de que dentro de la congregación, pues, solo cantáramos música del nombre, o de artistas unicitarios, y con una que otra variable que se daba ahí, pero que usáramos la música de la iglesia del nombre. Entonces eso, pues, a día de hoy sigo diciendo que genera divisiones. Algunos pensarán que es demasiado, otros pensarán que es muy bueno. Entonces cada uno tiene ahí su punto de vista, pero nosotros la teníamos clara, y es que el Señor prefiere la obediencia que los sacrificios, y a pesar que teníamos posturas y pensamientos diferentes, tomamos la decisión de obedecer a nuestro pastor y vivir el proceso. Entonces ya cuando llega el proyecto musical y empezamos a construirlo, porque desde que llega el mensaje a cuando construimos, y por ahí tenemos, vayan a nuestras redes sociales y presentamos cómo le podemos decir a esa maqueta de 10 canciones, eh, ya se las presentamos al hermano Salomón, él queda muy impactado y él lo guarda en su corazón, soy testigo de eso. El hermano Salomón oró mucho por esto. La cuestión es que cuando le informamos al hermano Salomón sobre el proyecto, al poquito tiempo, no sé si semanas, un mes, mes y medio, llega la carta informándole que lo iban a trasladar. Entonces ahí hubo un cambio y generó en nosotros también expectativa ese cambio. Ahorita lo contamos. Veo que hermano Salomón se ve sorprendido e impactado por el proyecto. La pregunta mía es, llega el tema de pandemia en el 2020, el pastor está por irse, hermano Salomón,
y ustedes empiezan a planificar el tema de las grabaciones. ¿Cómo se da eso? Es decir, ¿cómo se organizaron para llevar a cabo este plan? Porque normalmente en la pandemia muchos proyectos estuvieron al bote del colapso y muchas de las cosas que planearon se cayeron, pero ustedes en realidad apenas estaban surgiendo. Entonces, ¿cómo cuadraban con el tema de las restricciones para grabar y todo eso? Bueno, hermano Andrés, cuando el hermano Salomón se entera, pues ya nosotros empezamos a informarle a él de cada cosita que íbamos a hacer. Y cuando empezaron a bajar las restricciones, pues ya hubo un momento en que pudimos salir, pero digamos que como usted dice, mm, era difícil porque no iba a haber contacto físico, pero es que mi idea es muy bueno. En ese entonces, la gran mayoría del comité de alabanza vivían en Monterredondo y eran casi que vecinos. Entonces, ellos se podían de alguna manera, con todos los protocolos, con su tapabocas, su protección, se podían encontrar 3 o 4 en una casa y entonces ellos ensayaban. Ellos hablaban, ellos daban ideas y empezaban a construir. Y creo que esa fue una de las primeras bendiciones o donde empezamos a ver cómo Dios tenía un plan, porque realmente yo me comunicaba con el grupo a través de WhatsApp, pero ellos casi que todos eran vecinos. Entonces eso fue una bendición enorme que nos permitió avanzar. Esto, bueno, sí, fue en ese momento ya cuando pudimos sentir como un respirito de que ya veníamos mucho tiempo en las casas y eso, y como decía, pues Fausto, nos pudimos reunir, en casas, empezar a ensayar, de pronto como a ver cómo se acoplaban las voces para saber qué voz o quién podía cantar cada canción, ¿sí? Dependiendo de pronto del tono de voz, del timbre de voz, cosas así. Entonces, pues también fue una experiencia chévere en medio de lo que se estaba viviendo. Así es. Bueno, es que definitivamente ese proyecto, yo creo que, bueno, no hemos oído todas las respuestas, pero uno ya empieza a dilucidar que ese proyecto es saca de Dios exclusivamente y más de la manera milagrosa como se da, ¿no? Entonces, ya teniendo el acoplamiento de las voces, como dice Dayana, prosiguiendo, viene la parte importantísima, que es cómo es la tarea de las canciones, cómo, y los autores, cómo se da esa selección. Bueno, esta parte fue revelada por el Señor en esa madrugada. El Señor habló con una autoridad y él manifestaba que las canciones las íbamos a encontrar en la congregación. Entonces nosotros ya teníamos algo muy claro, estaban en la congregación, no teníamos que ir a otras congregaciones, no teníamos que ir a preguntarle tal vez a un amigo, sí, no, las canciones las íbamos a encontrar en la congregación. Eso fue complicado porque ya de alguna manera pensábamos que iban a involucrarse personas que no eran del comité de alabanza, porque el Señor le puede regalar una canción a cualquier hermano por diferentes experiencias que haya vivido. Y el Señor lo inspira y escribe. Entonces, se prestaba para pensar de que se nos iba a abrir el abanico y que íbamos a conseguir canciones por fuera del comité de alabanza. Como la situación era tan complicada en cuanto al contacto, pues empezamos buscando las canciones dentro del comité de alabanza, preguntando por el grupo, que en el tiempo en el que iban a estar encerraditos, pues que le pidieran a Dios en oración que les regalara una canción. Nosotros, no recuerdo muy bien, Dai, tú si lo recuerdas, eh, no lo cuentas, si nosotros les hablamos a ellos en plenitud del proyecto o solo les hablamos de escribir canciones, pero pero empezamos con casa, como decirlo así, con los cercanos. Y bueno, para sorpresa, se cumplía la palabra del Señor, aunque eso fue en un lapso de tiempo, eso nos tomó aproximadamente como unos 3 meses.
Y bueno, ahí hay una experiencia, no se da, ¿y tú recuerdas? Eso, bueno, sí, sí recuerdo que, pues, principalmente, eh, como directiva lo hablamos en ese entonces, y luego les pasamos la idea ya a los chicos que formaban parte como tal de todo el comité de alabanza, que de hecho lo hicimos con bombos y platillos, porque se hizo un video donde se presentaron, bueno, no, mentiras, me estoy adelantando, eso va más adelante. Pero no, sí, sí les dijimos a los muchachos y pues Fausto que, pues yo le valoro mucho a él el esfuerzo que él y el empeño que le ha metido al proyecto, porque él siempre nos estaba ahí como recordando y escribía por el grupo, muchachos, esto, muchachos, ¿quién tiene la canción? ¿Quién tiene esto? ¿Quién tiene? De pronto también por el deseo de que ese proyecto que había sido mostrado por el Señor estaba ahí mismo en la iglesia del Mutis, ¿sí? O sea, que fue donde nació ese proyecto. Entonces, gracias a Dios que también se pudo ver la respuesta de Dios por ese lado, porque sí salieron de ahí. De hecho, varias canciones, yo creo que todas, no sé si, creo que todas las canciones son de los chicos que han pertenecido al grupo de alabanza, que nos han acompañado desde el año 2019 hasta ahorita, ¿cierto? Amén. Ya conocemos cómo fue el tema de ir organizando las canciones de modo en que se venían suministrando. Pero yo sí que de pronto alguien tendrá la pregunta, pero bueno, ¿cuál fue la primera canción que ustedes recibieron? ¿Cuál tiene una historia particular en cuanto a composición que ustedes hayan recibido? Entonces, me gustaría como saber si de pronto ustedes tienen como ese orden de cuál canción llegó primero y qué otra luego llegó después. Bueno, yo sí recuerdo muy bien quién fue el primero o la primera canción que se presenta. Más adelante, más adelante contamos qué pasa con esa canción. El primero que presenta una canción en el grupo es el hermano Joseph Balasnoa. Aprovecho para saludarlo, él se encuentra ya Así, en la Florida, en Estados Unidos. creo que es Tampa, él está allá con su esposa, la hermana Karen Serrano, que también hizo parte del proyecto musical, ellos están allá. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Él presenta la primera canción y creo que después de ese momento es como un chip que se dispara y empieza a salir una tras de otra, tras de otra. Y él rompe el hielo, él dio el paso, él rompe, él dice, sí, estoy aquí presente. El hermano Fausto nos pidió que escribiéramos canciones y quiero presentarles la mía y yo se presenta la canción con un piano y toca el piano y desde La Guajira, porque en ese entonces él estaba en La Guajira, él estudiaba aquí en las unidades tecnológicas, estaba terminando casi ya su carrera, pero por la pandemia tuvieron que suspender y cada uno volvió a sus lugares o a sus hogares, cada estudiante. Joseph rompe el hielo, presenta la canción y ¿cómo es que se llamaba ahí? No, no me acuerdo. Era un salmo, yo realmente era un salmo al que él le pone música, los arreglos. Bueno, yo hablo de Joseph y recuerdo todas las charlas que teníamos, hablamos mucho por WhatsApp mientras él estuvo acá. Joseph, gracias. Y bueno, esa fue la primera, luego de eso ya empiezan a salir las demás. Recuerdo que Sebastián nos presenta la canción Cristo voy a ti. ¿Cómo así? Sebastián tenía ese talento, Juan Sebastián Torre. Torres, y wow, Sebastián presenta la letra, presenta la melodía, y uno dice, wow, y luego empiezan a salir las demás canciones. Douglas estaba escribiendo, aquí estoy de 7 años atrás, en el 2019. Estamos hablando como en el 2012, ya venía escribiendo Aquí estoy. La esposa, la hermana Laura Capote, también venía escribiendo una canción que se llama Agua de Vida. Desmotivó esa acción de Jose y empezaron a avanzar. La hermana Erika Pedraza me manda un WhatsApp, mira hermano, el Señor me empezó a hablar, estoy escribiendo esta canción, Ser como tú se llama. Y bueno, llegó un punto en que llegamos a la penúltima canción. Ahí esa fluidez que había se detiene y empieza a pasar día a día, semana, 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 semana. Faltaba una dentro de la visión que teníamos,
faltaba una canción. Entonces empecé a orar, hermano. Esto fue una experiencia, cada uno tiene sus experiencias dentro del proyecto y empecé a orar, a decirle, Señor, bueno, Señor, usted me dijo cómo era el proyecto, que las canciones iban a estar en la congregación. No hemos podido avanzar porque nos hace falta esa canción. Señor, ¿quién va a escribir esa canción? ¿Quién va a escribir esa última canción? Y, y así pasaron varios días, orándole al Señor, buscando su presencia, hasta que un día Él me responde y me dice, tranquilo, esa canción la va a escribir mi siervo David Ardila, al cual aprovecho para saludarlo. Él se encuentra en Madrid, España. Hermano David, el Señor lo bendiga. Si está escuchando este podcast, lo saludo en el nombre del Señor Jesucristo, a usted y a su bella familia. Cuando el Señor me da ese nombre, bueno, los que me conocen saben que a veces soy un poco intenso. Entonces, ya me pongo a la labor porque queríamos avanzar. Usted, tenemos las letras y una que otra tenía melodía, la de Joseph, la de Sebastián y las demás queremos verlas, queremos oír la melodía, tenemos que pasar a la siguiente fase. Entonces yo empecé a hablar con el hermano David. Hermano David, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está usted? No, bien, hermano, yo le pregunté, ¿usted no ha sentido el deseo de escribir una canción para el proyecto musical? Pues hermano Fausto, yo lo he pensado, me decía él, y empezó a vivir una situación muy personal. Ustedes pueden escuchar el testimonio del hermano David Ardila en nuestras redes sociales. Él cuenta las experiencias o la experiencia que estaba viviendo en ese entonces juntamente con su familia, y el Señor le envía la canción. Y esa canción es Extraño tu presencia. Y bueno, ahí se completa la primera fase, lo que el Señor nos había dicho era verídico. Las 10 canciones estaban en la congregación y estaban dentro del comité de alabanza. Claro, ya cuando el resto de congregación se entera de todo lo que veníamos haciendo, pues ahí, hermano, allá había más canciones, solo que nosotros íbamos a trabajar en el plan que Dios había trazado. Una de las cosas particulares del proyecto, pero ya ustedes sabrán más adelante, es que este proyecto ha emitido una salida y una entrada de miembros del MUTIS. Es decir, muchos de los que participaron en este proyecto en el 21, en el año 20, al día de hoy diría que más de un 70% están en el extranjero. Es decir, están en España, en Estados Unidos, en Chile, a quienes queremos mandar un saludo y agradecerles porque se dejaron usar por Dios y ser de bendición a este proyecto. Ya ustedes sabrán más adelante cómo ellos intervienen en las canciones y juegan un papel importante. Pero también de los que llegan y los que fueron del Mutis. También eso va para más adelante. Ya ustedes tienen el repertorio de canciones de esas que ustedes dicen, estas son las que vamos a grabar y van en el proyecto. ¿Cómo fue el tema de grabación, la parte técnica, las voces? Porque esa es otra de las cosas fascinantes que tienen su historia y que merecen ser contadas. Bueno, yo tengo participación en 2 canciones y, pues, tengo viva como la experiencia de esas. Bueno, son 3. Ay, sí, son 3. Bueno, pero tengo 2 experiencias así como muy marcadas. Una es la de la canción del hermano David, que es Extraño tu presencia. Esa la grabábamos en ese entonces en la casa de Erika, que es la esposa de Marcos, que también están allá en Chile ellos. Esto, y pues fue un reto para todos porque era nuevo, o sea, era grabar. Bueno, Marcos estaba empezando en el tema de la producción musical. Marcos, pues que también él siempre ha sido muy, muy exigente en sus cosas. Lo digo con cariño, Marcos. Entonces, no, él siempre, si uno se equivocaba, él no, vamos a hacerlo otra vez. Usted acá está desafinada, mire, usted está acá. Esa canción la grabamos, me acuerdo, con Ingrid, Erika, estaba él pues ahí apoyándonos, Marcos, y estaba yo. Sí, entonces, pues para mí sí fue un reto, pero yo decía, no, Dios mío, yo me desafino, eso, lo otro, pero también fue gratificante ver después lo que se pudo lograr con esa canción que o sea, para mí creo que es una de las más especiales porque fue la primerita que sacamos. Y entonces fue como, siempre hay una primera vez para todo y creo que esa canción a uno le marca como un antes y un después en el proyecto que es nuestra música.
Y también la canción de Cristo voy a ti, que bueno, ya esa la grabamos un poquito más de una mejor manera porque ya teníamos un poco más de ¿cómo se diría eso? O sea, elementos, ¿sí? En la iglesia y todo esto, pero a la hora de grabar el video nos pasaron muchos chascos, porque yo me acuerdo que nos fuimos para un lugar que ya estaba, o sea, sí era el lugar para grabar el video, pero después se nos cayó todo, o sea, se nos cayó todo, ya habíamos bajado los instrumentos para grabar el video, llovió, porque también llovió. En ese entonces, eh, unos amigos de la iglesia que, bueno, Carol, que ahora es la directora de alabanza, estaba en proceso de construcción su casa y nos tocó irnos para allá. Nos subimos en una escalera ahí de madera para subir, creo que no sé si era un segundo piso o un tercer piso. Grabamos en obra negra. No, eso fue, o no sé si se dice así. ¿Sí se dice así? O sea, fue un chasco total, pero uno ve el video y uno dice, uy, lo logramos. O sea, salió algo súper chévere, como diría uno. Y nos mojamos y todo, pero el video salió súper chévere. Y ahí está Cristo voy a ti. Amén. Miren, Cristo hoy a ti es una canción que tiene muchas particularidades. Da ahí cuenta unas muy significativas. Nosotros debíamos grabar ese videoclip ese sábado sí o sí, y ya lo teníamos todo organizado. Pero lamentablemente la persona que nos arrendó o alquiló el lugar por unas horas, pues el muy avispado se lo había arrendado a otros también. Y esos llegaron primeros que nosotros. Ellos grababan una serie de terror para internet. Y cuando nosotros llegamos y vemos ese carro, esas cámaras, todos esos cables y todas las cosas, no, ¿qué? Ya la gente dijo, no, nosotros no nos dejamos grabar porque ustedes van a hacer ruido. Lo que para nosotros era música, para ellos era ruido. Entonces, como ya estaban instalados, no nos dejaron grabar. Entonces, lo que cuenta Dai, llovió el día gris, nosotros tristes, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Y por qué teníamos que grabar ese sábado? Porque el hermano Diego Núñez, Dios lo bendiga, otro integrante que de alguna manera salió de Bucaramanga, fue llamado a la obra por el Señor Jesucristo, está ministrando en Florian Santander, a unas 12 horas de aquí. Entonces, para que ustedes se den cuenta hasta lo que hemos contado, que muchos de los chicos que han participado, el Señor los, los esparció. Y el hermano Diego salía a la obra y ese fin de semana, al día siguiente le iban a hacer la despedida porque él se iba. Entonces nosotros debíamos grabar Cristo voy a ti sí o sí ese sábado. Entonces es cuando aparece la hermana Carol, su esposo, el hermano Wilmer, la familia, la familia Portilla, la hermana, Arneras. no, por, no, la hermana Gloria, la hermana Suárez. Suárez, Portilla Suárez nos abrió las puertas de esa construcción. Y bueno, vaya, miren, Cristo voy a ti. Ahora, hay algo muy particular para cerrar esta parte, y tal vez Dai no lo recuerda y apenas lo cuente ya, uy, y es que Cristo voy a ti tiene una versión inicial que no vio la luz. Cristo voy a ti fue montada de una manera diferente. Cristo voy a ti era más un rock, pero la hermana Erika Pedraza, que era la cantante original de Cristo voy a ti, manifestó que no era bueno sacar esa canción como la habían grabado porque ella no se sentía cómoda con la voz. Ella hablaba y que tenía que usar mucha voz de cabeza para llegar a la grabación. Sí, lo que pasa es que Erika tiene una voz más tierna. Ella es como una voz más dulce, más. Y usted de ahí es más rockera. Entonces ya vimos, sí, ya vimos la necesidad. Aquí ya empezaron, como dice Dai, a aparecer nuevos elementos, a tener más opciones. Y bueno, Dios fue colocando en su momento a personas diferentes. Mire lo bonito de este proyecto es que así como ustedes escucharon que muchos se fueron, el Señor trajo Sí, claro. de vuelta a una gran cantidad de personas que se habían congregado en el Mutis. Y hoy el Señor está trayendo de vuelta a una persona que se congregó en el Mutis, que es el hermano Andrés. Y está siendo parte ahora, gracias a Dios, de este proyecto con esto que él hace.
Y creo que no solo por el proyecto, sino también en su corazoncito siente ese cariño por el Mutis. Así Y es. ahí está. Entonces mire que sigue trayendo personas que se congregaron con nosotros. Y cada una fue llegando en un momento muy especial. Personas que hicieron parte de alabanza y nos ayudaron, nos tendieron la mano, nunca nos cobraron nada. Entonces, digamos que tomamos la decisión de cambiar esa versión de Cristo Hoy a Ti. Y no, la versión que quedó espectacular. O Sí, sea, espectacular y se dio como como se quería. claro. Entonces, bueno. No, hermano Fausto, a mí la verdad me honra, haciendo un paréntesis, la verdad, pues, apenas supe el proyecto, ya haciendo un paréntesis, a mí la verdad me alegró el alma, porque pues bueno, yo siempre pues digo, he sido muy, muy amante de la música pentecostal, ha sido para mí algo muy esencial en mi vida, y cuando pues lastimosamente, pues yo me traslado de congregación exactamente a la congregación del Caldas. Ellos recién inician el proyecto. Yo como que no, hubiera quedado un poquito más. Pero bueno, Dios sabe cómo hace sus cosas y pues los tiempos de él son perfectos. Entonces yo también les guardo un cariño enorme a esta iglesia que me acogió por más de 2 años y que pues bueno, que siempre les deseo todo lo mejor. Hermano Fausto, específicamente usted está en el repertorio de las 10 canciones con 2 canciones, una de ellas que se llama El final de las pruebas y una segunda que es Tocaste mi puerta. ¿Cómo se da la composición de estas 2 canciones? Curiosamente, en las redes sociales, en cuanto el proyecto se lanza, me causa la curiosidad que es en un lapso de 5 horas, es decir, una a las 6 de la mañana y otra a las 11 de la mañana de un domingo. En esas 5 horas o en ese día pasan cosas. Seguramente para que 2 canciones salgan. Y cuando uno las escucha en Spotify y en YouTube, que aprovecho porque los pueden encontrar allí en Spotify como Nuestra Música y Pub Mutis. Y de la misma manera en YouTube. En Instagram también están. Y en Facebook de la misma manera. Entonces, hermano Fausto, cuéntenos un poco no sé si decirlo minuto a minuto, de ese día, de ese domingo. Bueno, yo recuerdo, como le dije con anterioridad, a veces tengo esa particularidad de ser un poco intenso. Yo no sé si de ahí recuerda ese domingo. Ya veníamos escuchando por noticias que el COVID estaba cobrando vidas por todos lados. La gente empezaba a morir en Bucaramanga, en Bogotá, en Barranquilla, en Cali, en Madrid, en Nueva York, en Pekín, en Tokio, en todos lugares empezaban a morir las personas. Entonces yo me desperté a las 6 de la mañana y empecé a meditar en esa situación. ¿Qué pasaría si me llegara a pasar esa situación? ¿Qué prueba tan difícil? Y hermanos, efectivamente pasé por ese proceso. Creo que la mayoría del comité pasó por ese proceso, solo que pues fisiológicamente somos distintos y a uno les dio más fuerte que a otros. A mí me dio muy fuerte. Y yo pensaba en todas esas personas que ya habían perdido la vida y meditaba y decía, bueno, si una prueba llega a mi vida, lo único que yo deseo es estar en la mano del Señor. Que me agarre ahí, que no me agarre por fuera de la mano del Señor, porque si me llega a vencer la prueba y no estoy en la mano del Señor, perdido estoy. Meditaba también y decía, bueno, ya la venida del Señor se acerca. Estamos muy cerca de que Él vuelva por su iglesia. Todas estas pruebas van a terminar. Todas esas lágrimas van a parar y vamos a tener un encuentro con el Señor. Y ahí es entonces cuando el Señor empieza a, a hablarme de la canción. Hermano, yo pego un brinco de la cama y vengo aquí a la oficina y empiezo a escribir. Como a las 8:30 de la mañana, antes de la dominical virtual, porque ya en ese entonces la dominical era virtual, yo le escribo al comité y les digo, muchachos, miren la canción que el Señor me regaló ahorita. Recuerdo que la primera que me respondió fue Dai, le había gustado, le gustó la letra, hablaba de las pruebas, de la venida del Señor. La hermana Adriana Bautista, mm, ella nos donó una de sus canciones. La hermana Adriana Bautista es una compositora del nombre del Señor Jesucristo, muy usada por el Señor. Ella también tiene sus canciones.
y me consta que tiene muchas escritas en un cuaderno. Ella nos donó una de sus composiciones o de sus canciones para el proyecto musical. La hermana Adriana Bautista en ese entonces hacía parte de la directiva, entonces ella ve la letra, pasa unos minutos cuando me entra un audio al WhatsApp que era de ella y me dice, vean hermanos, yo le propongo la melodía de esta manera para esa canción. Y la melodía está, yo creo que en un 80% a como la puso la hermana Adriana Bautista. Y hombre, yo quedé, wow, o sea, ella me da la melodía del coro y yo quedé estupefacto, porque pues era una experiencia que yo nunca había vivido. Escribir una canción y escuchar la melodía y cómo se podía cantar la canción fue una experiencia, uy, Dios mío. Marcos y Erika luego perfeccionan o le hacen unos arreglos, unos cambios. Voy a recordar o no, voy a decir algo, yo no soy músico ni cantante, entonces esto ha sido un trabajo complicado para mí, sobre todo al principio. Gracias a Dios porque me rodeó de todos estos chicos que sí sabían cantar, sabían tocar instrumentos, tenían idea de música y me apoyé mucho en ellos, en muchos conceptos, preguntando para aprender. Entonces, digamos que les presenté la canción, 8:30, nos dieron a las 9, 9:30 y nos fuimos para el culto virtual. Recuerdo que en esa mañana el hermano Salomón González predicaba precisamente sobre Apocalipsis 3:20, que era, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y yo estaba, no sé, como emocionado por la primera canción que había escrito cuando escucho ese texto, cuando el hermano Salomón empieza a hablar de eso, me cae de una vez la inspiración de la letra, sobre todo el coro, el que nosotros hemos oído, que solo a ti mis labios te adorarán y mis manos te darán alabanza. Pero aquí hago como un paréntesis y es que le pregunté a pastores, cuando eso le pregunté a un amigo, bueno, creo que también era su amigo, hermano Andrés, amigo de ahí, amigo mío. Y yo le pregunté a él y le pregunté a otro pastor sobre si podíamos alabar a Dios con las manos, si podíamos alabar a Dios con las manos, porque pues la alabanza por lo general se reconoce una virtud o algo de alguien y se manifiesta con los labios, pero ellos, y en especial el hermano Anderson Reyes, me regaló unos textos y él me decía, no, mire, sí podemos alabar a Dios con las manos, y él me regaló un par de textos. Ya había hablado con otro pastor que es familiar de mi esposa, pero Ander me ayudó mucho y entonces ya tenía claro de que sí podíamos alabar a Dios con las manos. Entonces por eso la canción dice, solo a ti, porque solo para Dios es la adoración, solo a ti mis labios te adorarán y mis manos te darán alabanza. Entonces, wow, eso es una experiencia, bueno, yo siempre que hablo de Ander me quebranto, eh, tocó la vida de muchas personas y lo recordamos por ahí. Si usted entra a las redes sociales, lo recordamos a él mucho con mucho cariño. Creo que cada uno puede contar una historia con Anders. No, no, es que me acabo de conmover yo también, lo siento. Ah, Es que no, ay, no puedo, no puedo, qué pena. No sé qué hubiese sido de este proyecto con él. Perdón, es que no soy acostumbrado a conmoverme. Es que Ander fue un buen amigo. Qué pena. No soy de moverme así en un podcast, pero lo recordamos por lo que hizo a favor de nuestra iglesia en Emutis. No sé qué hubiese sido el proyecto con él. O sea, de por sí ya es bueno sin él. Pero con él hubiese sido un valor añadido muy grande. Y saber que él participó de alguna manera a uno le conmueve mucho porque prácticamente nos dejó un poquito delante de irse. Entonces, qué pena.
Y yo lo recuerdo y bajan lágrimas en ese momento, la verdad. Eh, entonces, siempre bendecimos su vida y le damos las gracias a Dios porque por todo lo que nos dejó, por lo que nos enseñó y porque tenemos que continuar sin él. Es que eso es así. Pero es increíble lo que puede uno oír que él también estuvo ahí involucrado. Uno no me lo imaginé. Y bueno, pues que se me cortan las palabras, que me quedo con un cúmulo de sentimientos encontrados en saber que él participó en esto también. Men, y es que miren, algo de Cristo hoy a ti que traigo a colación, es que Cristo hoy a ti tiene unas aventuras, tiene unas cosas muy particulares. Estábamos grabando la canción, ya habíamos grabado voces, ya habíamos vuelto a grabar las voces, o no, la primera parte de la canción, y llegó un punto en el que ya necesitábamos un guitarrista eléctrico. Pero nosotros teníamos claro de que un guitarrista eléctrico pues nos va a cobrar y nosotros sin un peso, porque este proyecto, para la gloria del Señor, ha sido sin fondos. Nosotros lo hemos hecho por fe y no significa que no se haya invertido o que no se haya usado el dinero, claro que sí, pero es un dinero que el Señor siempre nos lo ha dado en el momento. Nadie puede venir a decir aquí es que yo tenía esta cantidad de dinero y lo puse sobre la mesa para que ustedes hicieran el proyecto. No. El Señor siempre ha abierto las puertas, el Señor siempre ha puesto el dinero, sí, le ha puesto el sentir a una cantidad de hermanos en momentos diferentes de decir, venga, yo les voy a ayudar con esto, pero han sido en momentos muy concisos, muy del tiempo de Dios. Y llegamos a un punto en que ¿a quién le vamos a decir en plena pandemia que toque la guitarra eléctrica y que venga aquí a tocar? Entonces yo llamé a Anderson y le dije, Ander, tenemos este problema. Anderson no estuvo en el proyecto porque antes de que empezáramos el proyecto, antes de que empezara la pandemia, Anderson salió a la obra por la misericordia del Señor. Entonces yo, claro, él sabía del proyecto porque yo le comentaba sobre la situación. Entonces en un momento le digo, Ander, necesitamos un guitarrista eléctrico. Necesitamos grabar y no tenemos de quién echar mano. Entonces Anderson me dice, bueno, voy a pensar, déjeme y pienso. Eso fue así en cuestión de segundos. Le tengo uno. Pregunte y hable con la hermana Julier Quintero. Hermana Julier, el Señor la bendiga, la saludamos allá usted en Lebrija. Y el hermano Cristian Quintero era un chico que iba seguido a visitar a su tía, que la hermana Julier es la persona que ha acompañado al hermano Salomón por muchos años en su casa y a la hermana Gloria y a Ebencito. Y él venía a congregarse al Mutis muchas veces. Venía, compartía con nosotros fines de año y venía al culto y venía y nos acompañaba, venía de Bogotá. Cuando él venía a visitarnos, él estudiaba música profesionalmente en la Universidad de Pamplona, en Norte de Santander. Hermano, y cuando Anderson me dice eso, yo llamo a la hermana Julier y ella me dice, espere tantico, yo hablo con él. Y listo, esperamos así un día, creo, 1 o 2 días, y la hermana Julier me dice, llámelo. Y llamo al hermano Cristian Quintero, él se congrega donde el hermano eh, se congregaba, creo que en Ipuk Kennedy, Bogotá. Hombre, y le contamos el proyecto y él me dice, sí, mi tía ya me dijo, cuenten conmigo. Y yo le dije, bueno, ¿cuánto nos va a cobrar? No, hermano, no se preocupe por eso. A mí me gusta servirle al Señor Jesucristo. Y yo me he congregado en el Mutis y los conozco. Y el hermano, por la misericordia de Dios, nos ayudó. ¿Él qué hacía? Él se iba a grabar las guitarras por allá en un ensayadero, como le dicen, y grababa las guitarras y nos las mandaba. El hermano Cristian participa como creo, como que en 6 canciones desde Bogotá. Él grababa las guitarras desde Bogotá, nos las enviaba por correo, yo se las enviaba a Marcos y Marcos las anexaba a las canciones. Entonces mire cómo el Señor iba moviendo ficha por ficha en su momento a muchas personas que se habían congregado en el Mutis. Algo de lo que he podido descubrir es que Dios poco a poco ha engranado y ha encajado fichas importantes para que el proyecto siguiese en pie. Es decir, ha colocado personas determinadas en cierto punto para que ese proyecto avance con normalidad. Ahora, para terminar esta primera parte de este cuarto capítulo de podcast, eh,
Hay una historia fascinante de Dayana. Te sorprendo porque no estás preparada para lo que hablamos primeramente antes de grabar. Pero para hablar de Dayana es hablar de fútbol. Y yo sé que cuando a buenos conocedores de fútbol e hinchas del Atlético Bucaramanga como yo, que alcanzamos hace un año la estrella anhelada y se está jugando en este momento Libertadores, hay un goleador de los años 90 que hizo partícipe de la primera participación de Bucaramanga en Libertadores, es decir, jugó el subcampeonato y fue uno de los revulsivos en ataque. Cuando mencione su nombre y pues asocien a Ayana, ustedes van a decir, por supuesto, o sea, y me refiero exactamente a Henry el Jumbo Vázquez, ese delantero valduparense que nos hizo muy felices con sus goles. Y bueno, pues en el plan de Dios nos trajo en este proyecto y pues más al, a que conociera el Evangelio y que pues hoy esté en nuestra iglesia y esté sirviendo al Señor, tenga su familia y que haya participado en este proyecto musical para ella es especial. Entonces, Dayana, ya te di unas pistas de quién era tu padre. Entonces, cuéntanos un poco la expectativa de desde ese momento que llegaste a la iglesia como simpatizante y hasta ahora, cómo te pareció el proyecto, cómo te impactó personalmente. Esto, bueno, eso me tomó por sorpresa, esa introducción. Pero no, sí, bueno, como dice el hermano Andrés, no fui nacida en el evangelio de pronto como muchos. Y por gracia del Señor, pues estoy aquí ya hace más o menos, creo que casi 15 años. Llegué a la iglesia del Mutis de 15 años. Sí, ya tengo 30. Esto, y bueno, Fausto me conoce desde adolescente, prácticamente esa etapa que uno vive de adolescencia. Y pues para los que me conocen o me han oído de pronto en la iglesia en algún momento, Fausto también, yo siempre desde que llegué a la iglesia anhelé estar en alabanza. Ve. Siempre, siempre. Yo me veía, o sea, yo le decía al Señor, incluso sin estar bautizada, sin haberme bautizado. Yo decía, pues yo veía en ese entonces a los hermanos que estaban en alabanza y yo decía, tan bonito que debe ser estar allá cantando y pues más cantando para Dios. Yo nunca he estudiado canto, nada, o sea, nada. Yo creo que lo que tengo pues me lo ha dado el Señor, ¿cierto? Pues tampoco soy la mejor, pero bueno, el Señor me permitió después de unos años, me bauticé, bueno, me entregué, me bauticé y pasaron unos años para que yo pudiera ver como ese anhelo de mi corazón cumplido, ¿cierto? También entendiendo como los procesos que Dios tiene con cada persona. Pues me llegó como ese momento con el hermano Salomón, recuerdo que me nombró ahí en alabanza como vocal y desde ese entonces he estado en alabanza. He estado en alabanza, sea pues en la directiva o como integrante y ha sido una bendición para mí, la verdad. Cuando llegó ese proyecto, pues es que hemos pasado por muchas cosas, ¿no? O sea, hemos pasado por muchas cosas, pero el verlo hasta este punto como va, uno dice, pues ahí es donde uno se da cuenta que sí es algo que venía de parte del Señor, ¿cierto? Porque han venido cosas, dificultades y todo, pero aquí hemos estado, bueno, Fausto, que ha sido el que más le ha metido el hombro a este proyecto. Yo creo que mis compañeros de grupo también pueden decir lo mismo. Y pues sí, en parte sí fue como un sueño, ¿no? O sea, uno nunca se imagina vivir algunas experiencias que Dios a uno le permite vivir, valga la redundancia. Cuando llegué yo me veía así, Señor, algún día, pero no pensé que se me fuera a cumplir como ese anhelo, ¿no? Ese sueño y llegar a este punto de que es grabar canciones, o sea, uno que no es profesional, porque uno
como le decía ahorita, de pronto muchos chicos de pronto no estudiamos música o no estudiamos canto, ¿sí? Pero el Señor nos permitió como ese sueño, ¿no? Ese sueño de poder grabar, poder cantar y hacer algo para Dios. No es solamente cantar, porque no es cantar por cantar, ¿sí? Eso uno lo debe tener claro, no es cantar por cantar, sino saber a quién le estamos cantando. Y que el Señor nos dé esa oportunidad a nosotros, pues es un privilegio, que el Señor a uno lo tenga en cuenta para estas cosas que uno dice, no sé, en algún momento no se me hubiese ocurrido que hubiese podido pasar por lo que pasé, ¿sí? Y llegar a este punto de ya ver como materializado en parte de ese proyecto, ya están grabadas canciones, ya hay videos, ya la gente las está escuchando y nuestro deseo, ¿cuál es? Que sean de bendición para aquel oyente, para el que la oiga y que puedan tener una experiencia con Dios a través de esas letras y esas canciones. Y bueno, con esta increíble historia de Dayana y de tantas emociones vistas en esta primera parte por este servidor y entre todos en haber visto cómo eran los orígenes de este proyecto musical que ya lleva su tiempo, damos por cerrada la primera parte de este capítulo podcast. Así que el próximo miércoles, muy pendientes que sale la segunda parte. Va a estar mucho más interesante. No es que esta no sea interesante, pero promete más emociones. Así que no se lo pierdan. Gracias por llegar hasta este punto del podcast. Si lo han oído, compártanlo. Permítanos llegar a más gente, que eso nos ayuda a que este proyecto siga a flote. Dios les bendiga y nos vemos el próximo miércoles con mucho más de Inspira Podcast y nuestra música y Pug Mutis. Si has llegado hasta el final de nuestro capítulo podcast, me permito agradecerte. Sé que has sacado un tiempo valorable de tu casa, o tu trabajo, o transporte en el que vas, o por doquiera que te encuentres. No olvides seguirnos en Instagram como Inspira Project _ para que estés al tanto de toda nuestra programación. Mil bendiciones.